Seguimos adelante en la canción del país y bueno, ya mismo lo saludamos a Juan Pablo Hudson. Vamos a meternos en su columna. Juan Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Perry, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Bienvenido nuevamente al programa. Gracias. Bueno, ¿con qué vamos, Juan, en el día de hoy? Vamos a retomar una noticia que dabas la semana pasada vos y que nos sorprendió a todos, y no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, y es que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se va a presentar a elecciones en 2018. Por primera vez y con una mujer, ¿no? Con una mujer. Como candidata. Su nombre es María de Jesús Patricio, de Jalisco, una localidad que se llama Tuxpan. ¿Por qué nos sorprende, digamos, esta designación de María de Jesús Patricio? Porque cuando irrumpió allá en mitad de la década del 90 el zapatismo, este ejército que es como el brazo armado de una vasta comunidad indígena en México, vino a mostrar otra imagen posible de lo que es la revolución social. Muy diferente a lo que había sido el modelo de la revolución cubana, que se basaba, la cubana, en la toma del Estado mediante una guerra de guerrillas y un partido de masas. En este caso, en el zapatismo, aparecía otra imagen posible, y es ya no la idea de que la revolución se puede lograr o se debe lograr a través de la toma del poder del Estado. Claro, claro. Ahí hay una transformación profunda, porque lo que aparece es el término autonomía. La revolución se logra a distancia del Estado, autonomizando, liberando territorios para poder gobernarlos en forma autónoma y con una serie de principios o dispositivos de las asambleas, que permiten la horizontalidad, el protagonismo de los sectores más subalternos, las mujeres, los indígenas, el respeto a la naturaleza, y la autogestión general de la economía, de la disciplina, de la justicia como bandera principal. Claro. Sabés que estaba leyendo una nota del Le Monde Diplomatique del mes de junio de este año. Sí. Es una nota que se llama La experiencia zapatista resiste. Cuando salió la nota todavía estaban tratando de decidir quién iba a ser el candidato o candidata del zapatismo a las elecciones del 2018, y la verdad está buena porque da cuenta para que uno se grafique de mejor manera cómo es la experiencia del zapatismo allí desde que irrumpió y de qué manera se organiza en esto que estás mencionando. Dice por allí que con este telón de fondo de crisis de representación política, de la delegación del poder y de la separación entre gobierno y gobernados, que están en la base del Estado y de la democracia modernos, tiene lugar esta experiencia a una escala no despreciable, porque estamos hablando de un país gigantesco como México. Claro. Por supuesto que esto es a escala. No hay disponible ninguna cifra segura, pero se estima que en esta región de selvas y montañas, que cubre más de un tercio del estado de Chiapas, unos 28.000 kilómetros cuadrados más o menos, como el tamaño de Bélgica, entre el 15% y el 35% de la población, serían unos de 100.000 a 250.000 personas, según los conteos, constituye la base de apoyo del zapatismo, aquellos y aquellas que así se declaran y que participan. Ese es el hecho más importante que haría olvidar esta visión folclórica de los famosos pasamontañas o las astucias del ex subcomandante Marcos, que bien sabemos se rebautizó como Galeano hace un tiempo en homenaje a un compañero asesinado. A esta escala y con esta duración, la aventura zapatista es la experiencia más importante de autogobierno colectivo de la historia moderna. Allí la nota dice, es más duradera que los soviets obreros y campesinos montados a favor de la Revolución Rusa de 1917, más que los clubes y los consejos de la Comuna de París, aplastados en mayo de 1871, después de 2 meses de efervescencia, y ejemplifica también con otros momentos así de autonomía. Pero la experiencia en estas 5 zonas de zapatistas tiene que ver con el autogobierno, la forma de organizarse con la salud, con la educación, con los recursos, con la economía también, porque ellos producen ahí en las hectáreas de campo que tienen, donde hacen la producción alimenticia para toda la comunidad. Tienen 600 escuelas en las 5 zonas. Hay datos que llaman mucho la atención. Y me parece que es muy pertinente lo que nombrás y la manera en que caracterizás la experiencia zapatista por 2 cuestiones. Primero, porque nosotros
nosotros dos empezamos esta semana preguntándonos, un poco con cierta ironía, ¿qué hacemos mientras cae el capitalismo, ¿no? Que era un poco el nombre de la columna, ¿qué hacemos mientras cae el capitalismo? Que el capitalismo sigue vivito y coleando, y en Latinoamérica lamentablemente viene bastante recargado, pero sí. Este tipo de experiencias como la zapatista, bueno, es de alguna manera una forma posible de hacer cosas mientras dura este perpetuo capitalismo, ¿no? Volvemos a decirlo con ironía. Ahí en la nota dice también, el capitalismo no va a parar, lo que se anuncia es una gran tormenta, acá nos preparamos arreglándonoslas sin él, dice un hombre sonriendo, que hace 3 años pertenece a la Junta del Buen Gobierno de Morelia, la menos poblada de las 5 zonas zapatistas. Es decir, bueno, el capitalismo es una gran tormenta que sigue creciendo, acá tratamos de arreglárnoslas con otras coordenadas. Lo que pasa que, bueno, esta experiencia tan impresionante, tan potente, bueno, sirvió como, insisto, como imagen para movimientos en distintos países de Latinoamérica y también del mundo, pero fundamentalmente en Latinoamérica. Los movimientos más fuertes de resistencia al neoliberalismo en la Argentina, el movimiento de desempleados, el movimiento campesino, indígena en Santiago del Estero, de alguna manera las fábricas recuperadas, si bien, digamos, respondían o tomaban buena parte de la tradición argentina, por ejemplo, del obrerismo más autónomo de los 60, del anarquismo de los 30, entraba también en diálogo con el zapatismo. Era esta idea de que, bueno, en el Estado no está ya el poder, sino lo que hay que hacer es tratar de construir un poder propio y autodeterminarse. Pero a medida que fue avanzando el siglo XXI, también tenemos que decir que la experiencia zapatista fue mostrando ciertos límites. De hecho, bueno, que ahora decidan participar en el juego electoral es todo un síntoma de que, si bien esta gran organización continúa y permanece sobre todo en el sudeste mexicano, ahí en Chiapas, también, bueno, falta algo más, si no, bueno, no irían a elecciones. De hecho, bueno, yo creo que ya a partir de la llegada de los gobiernos progresistas a ciertos países de Latinoamérica, claro, con toda la discusión que podemos dar en torno a la idea de progresismo, pero sí. Otro para otra columna más larga. En verdad no alcanzan 1000 columnas, digo. Claro. Son las discusiones que vienen manteniendo siempre las izquierdas en relación a los partidos populares o los movimientos populares de Latinoamérica, ¿no? Lo que aparece es como, bueno, un nuevo estatus del Estado. Ya no era ese Estado que solamente servía o sirvió para, digamos, implantar el neoliberalismo, lo peor del capitalismo, sino que, si bien no era un Estado revolucionario, anticapitalista, en casos como Brasil, Bolivia, Ecuador y también la Argentina, bueno, se fueron viendo la posibilidad de presentar cambios favorables a las grandes mayorías populares. Claro. Y esto, para los movimientos territoriales en la Argentina, tuvo repercusiones. Yo lo situaría en 2 etapas. Una primera, hablo del caso argentino, ¿no? Los principales movimientos que habían resistido el menemismo, o sea, lo peor del neoliberalismo, deciden, digamos, con una visión muy favorable al comienzo del kirchnerismo, deciden incluirse, en muchos casos de manera subordinada, como parte del movimiento de desempleados, en las filas del Estado, ya sea como funcionarios, yendo en alguna lista del kirchnerismo como candidatos, lo mismo, bueno, parte del movimiento campesino. En el caso de la fábrica recuperada, en menor cantidad, pero de alguna manera con mucha conformidad por este nuevo Estado, nuevo entre comillas, esta nueva forma de gestionar el Estado, que los incluía, o por lo menos había cierta distribución económica después de décadas de devastación. Sí, de olvido, digamos. Se tuvieron que organizar para empezar a reclamar, y siempre con el Estado como oponente, como adversario, como enemigo, hasta que, como bien vos decís, empezaron a traccionar de manera conjunta en tantísimos casos, sí. Esa fue la primera etapa, pero la segunda, que es bien reciente, podemos decir los últimos 4 años, ya directamente los principales movimientos territoriales de la Argentina toman una medida que marca un viraje muy profundo, y que se vincula ahora con lo que hace el propio movimiento zapatista, Ejército Zapatista, que es
generar herramientas para presentarse en elecciones, armar partidos. A otra escala, porque hay candidatos a concejal, a diputado, en fin, históricamente la izquierda ha tenido sus representantes. También es una vieja discusión, pienso en el libro La izquierda divina de Baudrillard, donde él ahí critica la reacción siempre del comunismo, del socialismo ante el poder, o esta idea de la toma del poder en el Estado, que bien sabemos que no es unívoca, porque el poder ya no está visto así de esa manera, está en muchos otros lugares, pero bueno, esa relación con los partidos de izquierda que intentan construir de manera alternativa o en algunos casos accediendo a las bancas, a gobernar, ¿no es cierto? ¿Qué es la crítica que hoy en día se sigue escuchando hacia dentro de la izquierda? Este fin de semana estaba escuchando la declaración de la candidata, ahora se me fue el nombre, de Ciudad Futura, de Karen Tebb, que está liderando allí la lista de mujeres, bueno, con todo lo que pasó últimamente. Hablaba ahí con Pablo Feldman en la televisión y planteaba un poco esto. Tiene que ver con cuando empiezan a mirarse hacia adentro los movimientos de izquierda, bueno, ¿quién quiere ir a gobernar a toda la ciudadanía, interpelar a las grandes audiencias de votantes, a los grandes electorados, en fin, y otros que quieren quedar más al costado con cierta autonomía, ¿no? Claro, porque la izquierda más, llamémosla tradicional, como vos decías, ha participado siempre, digamos, o casi siempre de las elecciones, pero movimientos como en el caso de Rosario, de lo que era Giros o el 26 de junio, o acá en Buenos Aires el Movimiento de la Dignidad, el Frente de Darío Santillán, el Movimiento Campesino Indígena, habían tomado como principio, como principal, digamos, idea de organización, la distancia del Estado, una forma diferente a la del partido, una forma diferente a la del sindicato. Entonces ahí es donde uno ve la transformación, lo cual no significa, como el propio caso del zapatismo, que imitan a la forma partido tradicional o a la forma del sindicato tradicional, sino que es el intento por sostener dinámicas democráticas reales en las bases y en los territorios, pero sumarle una herramienta electoral, una forma más partidaria. Después, esta es la intención, pero lo que va viendo uno, no sé qué pasará en el zapatismo, es una pregunta, sí. Donde es quizá un proceso mucho más profundo y más vasto e incluso más complejo. Pero lo que uno va viendo en el caso argentino es que esa buena intención de sostener las democracias reales, la autonomía, la horizontalidad, después una vez que van ingresando al lenguaje de la política, cuando ganás una banca en el Consejo o en la Cámara de Diputados, ya no es tan fácil. Claro. Esta idea de los pasamontañas del zapatismo para que no haya un rostro que sea la cara visible y única del movimiento, también queda de lado, porque necesariamente para poder ganar la elección hay que poner esos rostros en todos lados. Ya hay una cara visible que es la de esta candidata, sí, claro. Lo cual, por lo menos, al menos en mi caso, no sé bien qué te pasa a vos, Perry, no lo sanciono de lo moral, como una especie de tradición, ni mucho menos. Me parece que puede ser interesante todas estas experiencias, pero sí remarco que realmente es difícil poder sostener estas democracias más reales, más concretas, cuando uno juega en el juego, vale la redundancia, de la política más tradicional. No, opino igual que vos, en formas de organización políticas que tenemos actualmente, que son las democracias modernas, y en formas de organización económica, que es el sistema capitalista, si bien lo del zapatismo, como decíamos, responde a una escala pequeña, ellos se pudieron organizar en ciertas comunidades con características que son muy propias de su tradición. La idea de autonomizarse fuera del Estado es muy difícil de llevar a la práctica. Ya hay que analizar, y lo están haciendo muy bien tantos teóricos políticos, que es imposible resumir en una columna de radio, pero la forma de generar autonomía con el Estado o sin el Estado, o qué hacer, con las demandas sociales cuando uno justamente es gobierno, son las viejas discusiones. Totalmente. Pero en este caso me parece que también lo del zapatismo es fuertemente simbólico y es ejemplificador en algún sentido, ¿no? Para las otras experiencias. A mí me surgen dos ideas y una pregunta a modo de cierre para que quede, por lo menos de mi parte, que es,
lo que el zapatismo muestra es que se puede lograr importantes niveles de autoorganización, pero evidentemente esto no alcanza como para producir cambios estructurales que, bueno, beneficien a las mayorías sostenidamente y fundamentalmente que le den protagonismo a las mayorías sociales. Sí. Pero a la vez, también la experiencia de los gobiernos progresistas, lo estamos viviendo en este momento, esta etapa histórica, si bien mostraron grandes avances en la distribución de la economía, del capital, una mayor democratización de la vida política y un Estado más dispuesto a las mayorías, también mostró fuertes límites. Claro, el macrismo en poco tiempo ha revertido muchas de las conquistas que creíamos que iban a ser estructurales. Sí, y hacia adentro también en las limitantes propias de los gobiernos progresistas en Latinoamérica con los cambios y los embates, porque yo no podría dar una opinión formada del caso de Venezuela, pero también es emblemático en cuanto a lo que está pasando. No llamarlo es un fracaso, pero sí ahí hay que prestarle atención fuertemente para ver lo que está sucediendo o lo que pasó en Brasil. Digo, aludiendo un poco al título de la columna en chiste, ¿qué hacemos mientras cae el capitalismo? Se me venía la figura de Del Caño y la izquierda últimamente diciendo que todo es lo mismo. Por supuesto que visto desde el programa de la izquierda sería lo mismo el macrismo y el kirchnerismo, pero en la gama de matices de los partidos políticos en democracia hay que hilar más fino y ver que ahí no todo es lo mismo, porque por supuesto que van a seguir gobernando en el marco del capitalismo que cada vez avanza más los partidos tradicionales o con alianzas o formas más o menos amables para la ciudadanía, pero parece ser que esas son las posibilidades de maniobra actualmente de los partidos en Latinoamérica, pero sí las cosas cambian y mucho, ¿no? Sí, desde ya, digamos, yo creo que hay que evitar miradas ideológicas gruesas, como decís vos, y poder, bueno, valorar ahí donde está la posibilidad dentro de un capitalismo con la fuerza y el nivel de consenso que tiene en el mundo, ahí las posibilidades de generar pequeños cambios o incluso algunos cambios realmente importantes. Para mí lo que sí queda como pendiente después de el fracaso de la hipótesis revolucionaria de los 70 y los 60, producto de la fuerte represión que hubo, y ahora esta tensión con la imagen que nos traía el zapatismo, de autonomía como forma de liberación. Para mí la pregunta que queda todavía vacante es, bueno, ¿cómo se genera una revolución anticapitalista? Sí. Eso es lo que no podemos responder, lo que no significa que no podamos hacer algo en el medio. Pero esa pregunta, ¿qué es la revolución anticapitalista? Está todavía ahí vacante como para que, bueno, sigamos ensayando aquellos que nos interesa no solo pensarla, sino, bueno, generar prácticas concretas para poder ir respondiéndola o al menos abriendo otros interrogantes. Sí, está bueno mantener esas preguntas porque claro que suena naif decirse, bueno, vamos a derrocar al capitalismo, pero eso no quiere decir que sin embargo que uno abandone las luchas y las preguntas o vuelva al capitalismo un poco más amable, si es que eso es posible, que yo me lo pregunto mucho porque bien sabemos que el capitalismo viene manchado de sangre desde el comienzo, y bueno, cómo deben articular los gobiernos democráticos en este sistema económico que necesita del sufrimiento de tantos para que la pasen bien otra porción de la población. Probablemente, si no, nos iríamos todos, apagaríamos la luz y nos iríamos a casa. Probablemente haya también allí algunas formas de devolverlo más justo a ese capitalismo que avanza sobre la vida de los individuos, de las personas. De ella, y por lo pronto, bueno, estar atentos a ver qué surge de este ensayo zapatista, de esta participación en las elecciones, ver cómo resulta y seguir, por supuesto, atento a lo que va pasando a escala local en Argentina, en Rosario, en Buenos Aires, con estas propuestas de una izquierda que participa, una izquierda autonomista que participa en las elecciones. Bueno, ver qué puede, qué no puede, cuáles son los límites y también los avances. Ahí está, tras eso estamos. Juan Pablo, como siempre, un lujito tenerte, gracias y nos hablamos en una semana. Gran abrazo. Chau. Chau.